Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Brujas. Hola Juli. Hola Vale, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien. ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? Sí, también. Y también, bueno, estamos acá expectantes porque vamos a charlar con una invitada que nos parece súper especial. De una, nada más y nada menos que la historiadora Graciela Tejero Coni. Bueno, hemos extendido nuestras redes y bueno, cada vez estamos tratando de invitar a no solo a referentas, funcionarias, amigas, colaboradoras de acá de la provincia, sino también nos queremos extender, ya lo hemos hecho en otras oportunidades con otras colaboradoras. Y bueno, ahora tenemos el honor de poder grabar este episodio con Graciela, que en este momento ella está como referente de el programa de implementación de la ESI en todos los niveles educativos. Y bueno, ahí como que hay mucha tela para cortar en relación a su trayectoria, que es bastante rica y extensa, y sobre todo la implementación de la ESI en otros lados, que ya lo hemos charlado, pero bueno, vamos a tocar un toque ahí el tema de nuevo porque es fundamental y porque bueno, acá en San Juan necesitamos insistir un poco con la ESI ya que no se aplica. Y bueno, así que tenemos ahí una charla bastante interesante para este programa. Sí, así que bueno, sin más nada que decir, vamos a pasar a charlar con ella y bueno, esperemos que esté muy buena la charla. Vamos. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por sumarte a este aquelarre. La verdad que para nosotras es muy importante que estés. Somos un podcast de comunicación alternativa y feminista. Y bueno, tratamos de debatir y armar estos Zoom de debate sobre distintos temas. Y nos parecía importante que habías estado en la Cátedra Libre de Género, que es algo que nos parece, nosotros como estudiantes de la UNSJ, nos parece como muy fundamental y muy importante que se empiecen a ocupar espacios dentro de la educación en relación a la perspectiva de género y a todas las aristas que tiene, que bueno, justo ayer les tocó a ustedes disertar sobre la ESI, pero bueno, acá en San Juan me imagino que es todo un tema también desde lo educativo, por lo que hay mucha resistencia. Entonces, sí. Bueno, nada, invitarte a charlar con nosotras en esta siesta. Buenísimo, gracias. Yo estuve presencial en el 2019 cuando abrieron la cátedra y en esa oportunidad me tocó el último módulo, o sea, cerraron con el tema de sexualidad. Y yo les di una charla sobre historia de la sexualidad. Y sí, esta vez las chicas cambiaron el orden y como estábamos trabajando muy fuertemente con el tema de la guía desde marzo, bueno, estaban interesadas en que se abriera la cátedra con el módulo de ESI y la guía para docentes. O sea que me parece muy importante que esto que vos decís, la resistencia durante estos 15 años a la ley ha sido muy grande y todo lo que se hace siempre es poco. Y una de las cosas que planteé yo ayer, me parece que la traba está en la formación docente. Esa me parece que es la principal traba. No sé ustedes qué opinan, pero... Sí, nosotras hemos venido charlando en distintos programas abordando distintas temáticas, distintas cuestiones, distintas problemáticas y siempre en absolutamente todas lo que hablemos, lo que sea trabajo, discriminación, sexualidad, arte, en todo nos aparece la importancia y la necesidad urgente que tenemos las y les sanjuanines en la aplicación de la ESI.
porque hay una resistencia muy enorme en donde la excusa de los funcionarios es como que la sociedad sanjuanina no está lista para la ESI. Entonces, bueno, nosotras hablando con Silvana Aguirado, charlábamos de, si te lo piden los docentes que hacen el territorio de la ESI, ¿quiénes más preparados que los docentes para decirte que necesitan los alumnos y que claramente ellos ven y ellas ven la necesidad de la ESI? Y también, bueno, el conservadurismo tan imponente que hay en San Juan y la relación tan estrecha que tienen funcionarios, funcionarias y a quienes les corresponde la aplicación de la ESI con la iglesia, que bueno, la respuesta del gobierno en este sentido es: hay educación sexual, pero se va a brindar de la mano de la escuela de la familia. Entonces, bueno, como que ahí nos parecía nosotras importante, o sea, como que hay varios temas que queremos charlar con vos, aprovecharte ahí al máximo, pero bueno, nada, en esto que nos cuentes sobre el plan de implementación de la ESI en el que estás y cómo es este abordaje o cómo ven ustedes desde el trabajo que hacen por implementar la ESI en todos los niveles educativos, que cómo es, ¿no? Nos interesa saber qué onda el plan y bueno, qué herramienta podemos de alguna manera, para mí, y para mi pensamiento personal o mi opinión personal en relación a la implementación de la ESI acá en San Juan, me parece que por ahí quizás los movimientos feministas, los movimientos secundarios o las agrupaciones universitarias y estudiantiles, creo que deberían ponerse a la cabeza esto de luchar, exigir y movilizarse por la ESI, porque si no generamos presión nosotros mismos como jóvenes que la necesitamos de urgencia, me parece que el gobierno va a seguir haciendo la vista gorda de esto, porque no basta claramente con la gran lucha que están llevando algunas y algunos docentes, ¿no? Sí, no entiendo que no es un tema docente exclusivamente, sino fundamentalmente del movimiento de mujeres. Yo por eso ayer me remitía, sobre todo ustedes que son jóvenes y a lo mejor no conocen la historia de lucha que este tema trajo. Por eso yo hablaba de más de 100 años y que la primera propuesta fue hecha por las feministas de la primera ola, ¿no? Por allá por 1910, o sea que es una lucha muy intensa, lo mismo que ha sido el tema del aborto. O sea, uno puede tener a lo mejor el registro de los últimos, no sé, 5 o 10 años, pero en realidad son muchos más los que venimos luchando. Por eso cuando salió votada la ley, muchas de nosotras, las más viejitas, decíamos, bueno, 35 años nos ha llevado esta campaña. En realidad, bueno, hubo varias campañas, hubo varios proyectos. Vos pensás que, por ejemplo, el primer proyecto de modificación para el tema del aborto del artículo 86 del Código Penal es de Florentina Gómez Miranda, de fines de los 80. O sea que, nada, no es que son luchas fáciles, son luchas muy difíciles, de muy largo aliento, y no eso nos tiene que, digamos, aflojar en la tensión de la demanda. Creo que, nada, conscientes de que nos va a llevar un tiempo lograr esos consensos, vale la pena lucharlos, sobre todo cuando nosotras estamos tan felices de que muchas jóvenes se han sumado. Y esto quedó demostrado en los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Cuando nosotras arrancamos por allá por el 86, en el primero aquí en Buenos Aires, nunca imaginamos que iban a tener ni la continuidad ni la masividad que lograron. Nada, éramos 1.200, 1.300 mujeres y nada, el último con 200.000 y tantas jóvenes, nos llena de alegría y de esperanza en relación a lo que se puede modificar. Estoy convencida de que se puede modificar. O sea que desde ese lugar creo que la lucha, sobre todo en lo que han sido los avances legislativos y de cambios sociales en las últimas décadas, nos ha tenido el movimiento de mujeres y al feminismo a la cabeza.
aún en los periodos más negros de ajuste, como puede haber sido todo, ni que hablar de la dictadura y el periodo del menemato, ¿no? O sea, todo el retroceso de los 90 pareciera ser paradójico, pero las mujeres lo resistimos, no pasamos a la defensiva, sino todo lo contrario. Y yo recuerdo que en ese momento, en San Juan, intentó fracturarse el encuentro. Y allí nació la consigna de les hicimos otro encuentro. ¡Qué momento, qué momento! Les hicimos otro encuentro. Y eso fue San Juan, cuando Menem y los sectores de la iglesia plantearon hacer un encuentro paralelo y romper nuestra lucha. O sea que, por eso digo paradojal, en ese momento se pudieron avanzar y retroceder. Digo, avanzar desde el punto de vista del ajuste y retroceder en el movimiento obrero y popular un montón. Pues se perdieron muchas conquistas, no solo las empresas del Estado, sino las propias condiciones de trabajo se empeoraron, aparecieron los famosos contratos de locación, digamos, se perdieron jubilaciones. Sin embargo, las mujeres conquistamos. A pesar de eso, las mujeres seguimos adelante y conquistamos un montón de derechos para que fueran reconocidos legalmente. O sea que yo creo que, por eso insisto, creo que la ESI no es solo un problema de docentes. Lo cierto es que las docentes somos mayoría mujeres. Por lo tanto, tenemos el doble compromiso de llevar adelante la ESI como docentes conscientes, preparados científicamente para poder dar las batallas en el aula y en la institución que nuestra juventud se merece, pero al mismo tiempo el hecho de ser mujeres también nos impacta de otra manera, o sea que es el doble compromiso, es la doble acción de docentes y mujeres. En ese sentido me parece que lo fundamental es la demanda, sin duda es la demanda social para poder avanzar en conquistas. Y que ustedes como juventud la estén tomando en sus manos, me parece que va a ser, va a impactar seguramente en la política pública. Yo creo que el hecho de que hayan homologado en el 2018 la ley de ESI nacional para la provincia de San Juan es producto de esto. Piensen ustedes que en el 2018 se fracasó en la votación por el derecho al aborto, pero socialmente era ya una conquista, porque la mayoría de la población acompañaba, aún con los debates que al día de hoy siguen existiendo para su aplicación concreta en los hospitales, la sociedad estaba convencida de que era justo. De que era justo y necesario salvar vidas de las mujeres. Ese 2018 ha sido bueno para muchas cosas. Sí, contame. Sí. Por ejemplo, en mi caso, con todo este tema de, bueno, la ley del aborto legal, fue ahí donde yo me fui metiendo más en el feminismo y en entender que, bueno, me tenía que también meter un poco también en lo que es la política, porque sin ayuda del Estado no se pueden conquistar muchas cosas. Y quería preguntarte a vos cuándo empezaste más o menos a meterte también en el feminismo, a pensar el mundo desde otra perspectiva, porque también ahí chusmeamos que sos directora del Museo de la Historia de la Mujer. Entonces nos parece muy interesante saber cómo empezó, digamos, tu interés en todo esto. Lo que empecé yo a militar a los 14 años, en un mundo, en la década del 70, en un mundo muy distinto al que a ustedes les toca hoy en día transitar. Era un momento de grandes movilizaciones, también de grandes revoluciones en el mundo y de grandes cambios. Y a eso le suma
una tradición familiar. Yo soy sobrina bisnieta de Gabriela de la Perrier de Coni, que es una de las primeras feministas en el Río de la Plata. Es la autora de la primera ley de trabajo de mujeres y niños que se sancionó en el año 1907, cuando las mujeres no ingresaban al Congreso. Y la ley, si bien la elaboraron en ese momento las mujeres, fue Palacios el que tuvo que llevar la letra y el debate en el Congreso para que éste se aprobara. Por lo tanto, todo ese gran contingente de mujeres que representaron lo que historiográficamente yo les contaba ayer, que fue la primera ola de feminismo en el Río de la Plata, muchas de ellas extranjeras, ¿no? Porque fueron parte de esa migración de principio de siglo. O sea, en el caso de mi abuela, de mi bisabuela, era francesa, en el caso de Julieta Lanteri era italiana. O sea que esos contingentes de primeras feministas que hicieron el primer congreso feminista en el año 1910 son nuestras maestras. Por lo tanto, bueno, desde lo familiar tenía esa gran responsabilidad de continuar su lucha. Y por otro lado, el contexto histórico daba para que las jóvenes en ese momento nos uniéramos, sobre todo el movimiento estudiantil y el movimiento obrero, en una conjunción de luchas muy importante. Creo que la profundidad de la lucha desde la década del 70 es la que explica también la profundidad de represión de la dictadura militar, no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Creo que solamente con esa crueldad propia de las oligarquías y sobre todo de las burguesías intermediarias en los países dependientes, son capaces cuando el movimiento popular es tan profundo. O sea, necesitaron esos 30.000 desaparecidos para poder imponer su política. O sea que yo soy de esas. Yo soy de esas que me tiño el cabello, pero que tengo canas, y a partir de allí el camino de lucha y de unidad con las mujeres y con el pueblo en general marcó lo que yo quería hacer, que era cambiar el mundo. Y esta idea de que con los años se va cambiando no es cierto, no es verdad. Uno puede envejecer, pero si las ideas son justas y tenés convicción de que es posible, los años no hacen que melle tu lucha, para nada. Por eso es que nada, la sigo batallando. Siempre son condiciones objetivas y muy concretas en cada momento las que hacen que la lucha avance más rápido o incluso que podamos retroceder, pero bueno, no hay que aflojarle. No hay que aflojarle. Así que bueno, ese fue mi recorrido. Participé de la organización del primer 8 de marzo en la calle que se hizo en la Argentina. El 8 de marzo solía ser conmemorado en la clandestinidad por los grupos de izquierda, y sobre todo en tiempos de dictadura esas conmemoraciones no eran posibles de hacer de manera pública. Pero ya sobre el final de la dictadura, en el año 82, empezamos a reunirnos distintos grupos de mujeres, de sindicatos, de partidos políticos, de agrupaciones feministas, que constituimos la primera multisectorial de las mujeres, que en el año 83 empezamos a pergeñar la posibilidad de un gran acto del Día Internacional de las Mujeres en la calle. Y así fue, el primer acto que la Argentina tuvo del Día Internacional de las Mujeres en la Plaza de los Dos Congresos. Y eso fue en el año 84, cuando se recuperó el orden democrático
de lucha antidictatorial. Y 2 años después, en el 86, organizamos el primer encuentro. Marta Fonten, la que estuvo ayer presentando también la guía ESI para docentes abolicionistas, fue parte de esa comisión que organizamos el primer Encuentro Nacional de Mujeres en 1986, que se sostienen hasta hoy. Si no fuera por la pandemia, estaríamos las miles también festejando el triunfo del reconocimiento del derecho del aborto y al mismo tiempo con un pliego enorme todavía de reivindicaciones a cumplir. O sea que los años fueron acumulándose y muchas conquistas que quizás a ustedes, las más jóvenes, les resulten casi naturales, pero nosotras no teníamos ni siquiera la igualdad de los hijos ante la ley, no existía el divorcio, la concubina no tenía derechos, no había leyes ni acompañamiento en los temas de violencia. Todo esto lo hemos ido pergeñando en estas décadas, y ha sido producto de la demanda. Yo creo que la conquista, ayer hablábamos de derechos sexuales y reproductivos, yo creo que la gran conquista de la anticoncepción garantizada por el Estado, que es la ley 25673, ¿no? de salud sexual y procreación responsable, no es casual que la hayamos conquistado en el 2002. Creo que es parte de ese aluvión de lucha que fue el 2001. El 2001, que nada, produjo y seguramente estará en los libros de historia y las jóvenes lo estudiarán, como el momento más negro de la política argentina, en el que, nada, en una semana tuvimos 5 presidentes, o sea, la profundidad de la crisis era enorme, teníamos 5 millones de desocupados y muchas conquistas perdidas desde el punto de vista obrero y popular, que produjo ese gran argentinazo. Y no solamente inmediatamente el Estado tuvo que responder con 2 millones de planes de trabajo, porque la gente moría de hambre y había muchas ollas populares y situaciones realmente terribles cuando no se puede acceder a un trabajo digno, cosa que nos está sucediendo hoy todavía. También fue el reflejo de que había que otorgarle a ese movimiento de mujeres que había estado en la calle y estaba en las asambleas de los barrios, había que darle las conquistas que reclamaban. Y yo creo que esa ley de anticoncepción y de salud sexual y procreación responsable es también producto, es hija, esa ley es hija del argentinazo. Y a partir de allí, bueno, la ley de ESI fue una consecuencia de ese gran momento, de ese aluvión de conquistas que íbamos logrando. Pero después, bueno, está lo cotidiano, y es la implementación, el debate en las aulas. En general, cuando se hablan de problemas sociales, de vínculos entre varones y mujeres, suele ponerse la lupa en las mujeres. Hablan de embarazo adolescente y piensan en la joven embarazada, no piensan en el varoncito que embarazó. Se habla de prostitución y entonces se habla de la prostituta, de la que se para en la esquina, y no se habla del que compra sexo. O sea, los varones quedan siempre en estas cuestiones invisibilizados y se nos pone a nosotras en el foco. Cuando se habla de femicidios, por ejemplo, salen todas las pantallas de televisión y en los medios de comunicación el nombre y la cara de la víctima, y nunca aparece el nombre ni lo recordamos al victimario. O sea, claro, podría yo recorrer cada uno de los temas que nos tocan a nosotras y van a ver que ellos no están. Claro, sí, como el cerrar las piernas.
de la boda. Claro, tal cual, tal cual. O sea, el problema pasa a ser, se habla del el problema de las mujeres. Cuando hablemos de violencia, dice la problemática de las mujeres. No, los temas de violencia no son una problemática de las mujeres. Los temas de violencia son un problema de los varones, que son los que violentan. Habría que preguntar qué le pasa a los varones que necesitan ejercer el poder con violencia. Necesitan golpear, necesitan violar, necesitan incluso matar, en los casos más extremos ahora, visibilizados como feminismos. Entonces hay que preguntarse qué le pasa a los varones y dejar de hablar de problemáticas de mujeres. No es una problemática de mujeres, es una problemática social en la que las mujeres somos víctimas. Y por lo tanto hay que empezar a ponerle nombre y apellido a los victimarios, para hacer que el Poder Judicial se conmueva, que esa es la gran demanda. Por suerte, en estos días, en estas últimas horas y en la última semana, ha habido algunos juicios ejemplares en el que la justicia ha actuado en consonancia con el crimen, ya sea de violaciones o de femicidios. Bueno, hoy se estaba juzgando a un concejal por el crimen, el delito de proxenetismo de menores en la ciudad, acá en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Y también esta semana hubo castigo ejemplar con prisión al violador de una joven que había ido a pedir trabajo en la zona de Once, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y fue violada. Fue a pedir trabajo, se presentó en una entrevista de trabajo y fue encerrada en un local para ser violada. O sea, creo que el Poder Judicial es uno de los poderes más conservadores y que hay que empezar a hacer fuertes demandas allí para poder revertir estas relaciones de poder de las cuales hablábamos nosotras ayer como el aspecto principal a trabajar en la ESI. Creo que sería una misma lucha con distintos instrumentos. Creo que cada uno requiere de la demanda, insisto, requiere de la demanda. Movilización para que el Congreso haga reconocimiento a partir de la legislación de nuestros derechos. Movilización para que el Poder Judicial se mueva en consonancia con las penas que merecen los delitos. Un violador es un delincuente, un femicida es un delincuente, un golpeador es un delincuente, y a veces no tenemos ese registro, ¿no? Porque está naturalizado, a veces por las propias mujeres que les cuesta mucho salir de vínculos tóxicos, como natural. Sí, es natural que el varón se sienta propietario, ¿no? Aún en situaciones muy amorosas se usa el mi corazón, pero en realidad mi amor tiene un sentido de propiedad muy profundo, en el que no siempre las relaciones son recíprocas. Y entonces ahí hay que levantar la voz y enseñarle a los más chiquitos. Yo creo que es muy importante la ESI en educación inicial y primaria, porque hay que enseñarle a las jovencitas, a las niñas, a tener mucha autoestima y sentirse fuertes y poderosas para no dejarse avasallar. Y a los varones hay que enseñarles empatía, hay que enseñarles a que pueden relacionarse con las mujeres desde otro lugar que no sea el poder. Y eso se aprende cuando son chiquitos. Sí, el lenguaje, como vos bien explicás, es todo un mundo, digamos, que uno lo naturaliza, el nada más decir todos, o el decir mi novio, mi pareja, y con todo este tema del lenguaje lo traigo acá a la reunión por el tema también del lenguaje inclusivo, ¿no? Cómo fue
cambiando todo esto a tal punto de que no podemos usar lenguaje inclusivo porque no está en la RAE. Como que tenemos que esperar que un grupo de señores den el ok para poder decir, bueno, voy a incluir en mi lenguaje a personas que no se sienten identificadas ni con un género ni con el otro, que son como los más aceptados en la sociedad. Sí, es un debate, bueno, es uno de los debates, uno de los tópicos que tendría que tomar la ESI, ¿no? En primer lugar, porque hay que poder diferenciar conceptualmente, y ahí viene el tema de que se reciba una educación científica, hay que diferenciar conceptualmente lo que es el sexo de lo que es el género. No es lo mismo género que sexo. Yo soy muy crítica en relación al lenguaje inclusivo porque creo que no se está usando correctamente y los medios en general de difusión, los medios más masivos, a veces no ayudan a poder entender qué propuesta política fue precisamente la del uso del lenguaje inclusivo. Nosotras arrancamos por la década del 80, los 90, utilizando los las, ¿no? Los las, y entonces fastidiábamos, nos decían que era molesto leernos, que era reiterativo. Bueno, después en los 90, por su raigambre musulmana, Menem empezó a hablar de hermanos y hermanas, como dice el Corán. El problema es que cuando se empezó a usar el arroba o la X, ahí no estuvimos de acuerdo. El feminismo no está de acuerdo en invisibilizar a las mujeres nuevamente. No nos parece inclusivo, al revés, nos parece que nuevamente nos excluyen de la visibilidad cuando todavía nuestras batallas no son totalmente ganadas. Por lo tanto, incluir la E me parece interesante siempre y cuando no abandonamos la A. Entonces, en un auditorio hablar de todos, todas y todes me parece correcto siempre que haya personas que no se consideren mujeres o varones, pero que se nos neutralice con un E a todas vuelve a ser excluyente, es sumamente excluyente. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo usamos el E, porque a veces el E, usado de una manera patriarcal y masculina, vuelve a tornarse un O. No resulta neutral, resulta invisibilizante para las mujeres. Entonces, si pasamos de un O a un E, sin habernos incluido a las mujeres, que somos A, vuelve otra vez a ser una trampa del lenguaje. Por eso es que muchos varones no la cuestionan, la toman con facilidad, el E. El problema es que tengan que decir A. Si tienen que decir O, A, E, eso ya les preocupa. Si todo lo reducimos al E, estamos bien, porque igual seguimos en el mismo camino y ellas no aparecen. Entonces, hay que ser un poquito más suspicaz y no creer que todo lo que se dice o se hace es progresista. Esto es lo que yo quise decir ayer. Hay situaciones en las que, por ejemplo, la ESI ha abandonado la perspectiva de género en la enseñanza, ¿no? Cuando nosotros arrancamos en la década del 80 con la teoría de género y hablábamos de perspectiva de género, entendemos, y seguimos entendiéndolo, las feministas, que el género es una relación de poder. Y por lo tanto, lo que hay que desarmar y hacer desaparecer es el género en tanto masculino-femenino. Las mujeres somos mujeres, los varones son varones, no importa, no necesitamos ser femeninos o masculinos, somos mujeres y varones. Entonces, esto que decía recién Valeria, bueno, cerrá las piernas, sentate como una señorita,
es ser femenina. Bueno, ¿quién dijo que yo tengo que ser femenina? Yo soy una mujer y me siento como quiero. Por lo tanto, lo que las feministas cuestionamos es precisamente la femineidad y la masculinidad como formas impuestas, como formas de estereotipo de género. Y eso es lo que es poder, eso es lo que la sociedad nos impone como conducta de cómo debemos ser las mujeres y los varones. Cuando esos géneros se estereotipan y son tomados de otra manera, ayer hablábamos de transexualidad, travestismo, bueno, otras formas de identidad de género, que no es lo mismo que el género desde el punto de vista social como relación de poder, ahí es donde se genera la confusión. Porque hablar de identidad de género es con cuál género de los estereotipados te identificás. Por eso es que la bandera del travestismo y la transexualidad es rosa y celeste. No es multicolor. La bandera travesti y trans ahora es rosa y celeste. Y esto para nosotras nos hace ruido, es muy crítico, porque es volver al estereotipo. Y entonces estamos preocupadas y hemos planteado en varias conversaciones, inclusive con amigas, porque Luana era una amiga del movimiento, sobre todo abolicionista, ¿no? Luana Berkins era del movimiento abolicionista y éramos compañeras de lucha, incluso en los encuentros. Y hemos discutido diciendo, pero ¿qué les pasa? Hay crisis de masculinidad, que algunos varones se sienten más identificados con lo femenino. El problema es que si esos varones se sienten identificados con el estereotipo femenino, no nos ayuda a las mujeres esto. Nosotras queremos salir del estereotipo. No queremos que nos obliguen a decir cómo vestirnos, ni si tenemos que pintarnos o no nos tenemos que pintar, si tenemos que dejarnos el cabello largo o nos tenemos que cortar, o si tenemos que hablar de determinada manera o tener determinados modales. O sea, el estereotipo al que nos obliga la sociedad es lo que las feministas criticamos. Por lo tanto, en algunos casos ha habido travestismos y transexualidades que refuerzan los estereotipos. Y eso no es, desde ya, absolutamente en lo personal, desde el punto de vista individual es respetable, pero desde el punto de vista político, para el movimiento de mujeres y feminismo, no es una gran ayuda, no es una gran ayuda. Sí lo es en aquellos casos en los que las y los compañeros del movimiento LGTB cuestionan el patriarcado, y ahí, digamos, todas y todos somos aliados. Pero es un tema interesante para la ESI, sobre todo porque se habla de colectivos. Yo siempre aclaro que las mujeres no somos un colectivo. Las mujeres somos más de la mitad numérica, más de la mitad numérica de la humanidad. Por lo tanto, no somos una minoría sexual, como pueden ser otras, muy respetables desde ya, pero somos más de la mitad de la humanidad. Y la opresión que sufrimos tiene 10.000 años y se explica desde la antropología. Tampoco somos una identidad, las mujeres no somos una identidad más que otras. Las mujeres tenemos un sentido biológico, psicológico y social que nos configura como mujeres. La categoría de mujeres es una categoría para el feminismo, es una categoría política a esta altura, no es una definición biológica. Ser mujeres implica mucho más que una biología. Entonces, que se nos reduzca a una identidad psicológica, o sea, ¿te sentís o no te sentís mujer? Bueno, no, el tema es que sos una mujer, no importa cómo te sentís, el problema es que sos una mujer que ha sido oprimida desde miles de años y que está luchando por la liberación. Eso es más que una identidad. Por eso digo, no confundir sexo con género social, con identidad de género, o con, ahora se llama, expresión de género. La expresión de género, ¿qué sería? Sería cómo nos vestimos, o cómo nos llamamos. Nada, yo me podría llamar, no sé, Roberto,
y estaría diciendo las mismas cosas que digo ahora porque soy una mujer que me llamo Roberto. O sea, el nombre no me define, los nombres no me definen. Ustedes no me dirían Graciela, si solamente me dijeran Tejero o me dijeran Tejero Coni, nadie sabría si está hablando un varón o una mujer. Soy Tejero Coni. Y diría las mismas cosas que les estoy diciendo ahora. O sea que tampoco quedarse atrapadas en esto de que los nombres definen. Es muy importante, la verdad, poder separar todos esos términos y no quedarse nada más en lo que uno puede leer por internet, porque también internet es una gran fuente de desinformación, sobre todo en cuanto a lo que es reproducción sexual. Uno puede decir el día de mañana que el DIU es abortivo en Twitter y va a haber gente que lo va a creer. Te digo en Twitter, pero imagínate que en mi escuela, a los 15 años en biología, me decían en un cuadernillo que el DIU es abortivo. Entonces también hay que dudar no solo de las redes, sino también de lo que te van enseñando. Exacto. Sobre todo la ESI. La ESI es un campo de lucha ideológica muy grande. Eso que en última instancia muchos de los debates que están planteados de por qué no debería darse ESI en las escuelas es esto, es que tiene un carácter muy ideológico. Pero el problema es que todo lo tiene. Yo he tenido, te digo, años A, cuando empezábamos a plantear esto, te decían, bueno, pero tampoco voy a dejar de enseñar historia, porque depende de qué profesor te enseñe historia, también te lo va a enseñar con algún sesgo ideológico. No es lo mismo un revisionista histórico que un liberal o que un materialista dialéctico, o que según quien te enseña la historia también te va a enseñar desde su propia perspectiva político-ideológica la historia. Eso no quiere decir que la escuela no deba enseñar historia. En todo caso, que es un terreno en el que, bueno, siempre la ciencia no es neutral. Hay que llenarse la cabeza de que la ciencia no es neutral. Exacto, de hecho la misma sociología lo dice, no existe un conocimiento, una ciencia que sea totalmente laica, por así decirlo, y que no tenga la mínima perspectiva o mínima influencia ideológica de la persona que lo da o que lo dice, que lo escribe. Y también me parecía importante esto de no caer en los debates por ahí tan superficiales, sino profundizar siempre, profundizar el ¿por qué? No, porque todo el mundo dice que la E es inclusiva, bueno, pero ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Desde qué lugar? ¿Y quién también lo dice? Y bueno, y además de todo eso, como decías a Graciela, debatir realmente en profundidad, porque también me parece que son cuestiones que por ahí desde esto que dice Juli también, de las redes, de los movimientos, del agite, uno va cayendo en una y no va profundizando desde qué punto, desde qué lugar, o la profundidad o el contexto real de todo lo que está surgiendo y de lo que está. Las mujeres tenemos que aprender a no ser ingenuas, porque tenemos acostumbradas a tener una actitud maternal frente a todo. Entonces, muchas veces cuando hacemos estos debates, corremos el riesgo de que nos digan, bueno, pero no seas discriminadora, hay que ser inclusiva. Yo no tengo temor a no ser inclusiva, no quiero que me excluyan, no quiero que me excluyan a mí. El problema no es solo la diversidad, por eso insisto, no somos un colectivo, es humanidad debatiendo nuestra opresión desde hace 300 años como feministas. El feminismo nació en el siglo XVIII, no nació hace 3 décadas, y al mismo tiempo ha ido desarrollando teoría durante esos 300 años. Entonces ahora que nadie nos venga a correr como sujeto político del feminismo. Entonces esta idea de que puede haber muchos feminismos y que todo vale y que todo tiene el mismo rango, como mínimo las mujeres deberíamos desconfiar.
porque el patriarcado siempre nos hace alguna trampa. Dividirnos sobre todo. Exacto, exactamente. Nos tienden muchas trampas y no tenemos que caer en esto, no para nada, para nada. Tenemos que ser verdaderamente democráticas, igualitarias, pero eso no quiere decir no dar los debates. Creo que tenemos que ser valientes y dar los debates. En relación a los colectivos, yo en las clases trabajo mucho la idea de que hagan un ejercicio práctico. Desarmen LGTBTIQ+. Y van a ver que no todos esos colectivos responden a las mismas necesidades. LGB son prácticas sexuales. Gays, lesbianas y bisexuales son prácticas sexuales. Ni siquiera son identidades, son prácticas sexuales y cada uno debe colocarse con absoluta libertad en cómo quiere ejercer su sexualidad. Pero por otro lado, TT, o sea, trans y travestis, habla de identidades, no habla de prácticas sexuales. Es más, no sé, qué sé yo, siempre doy el ejemplo, porque aparte lo hacía ella de manera pública. Luana era travesti, no era transexual. Luana era travesti, pero era heterosexual, tenía una novia. Estaba en pareja heterosexual. O sea que su práctica sexual era heterosexual, pero era travesti. O sea, se sentía cómoda identificándose en el estereotipo femenino. Y ya estoy hablando de identidad, no estoy hablando de sexo, porque ella nunca abandonó sus genitales. Digo, para poder entender de qué complejidad enorme estamos hablando. Y el que ¿no? quiere también. LGTBI, el I es el intersexual. El intersexual no elige nada, nace intersexual. Es una condición biológica la intersexualidad. Y hay 50 síndromes de intersexualidad definidos por la medicina, sobre todo los problemas del orden endocrinológicos. O sea que la intersexualidad no se elige. Es más, la mayoría de los intersexuales, y ha habido varios congresos últimamente, antes de la pandemia, no quieren ser trans porque no quieren pasar ni por hormonaciones, ni por cirugías que son tan traumáticas. Quieren simplemente que se les respete su intersexualidad, ¿no? Uno piensa en las mujeres barbudas del circo del siglo XIX. No, son síndromes de intersexualidad que hay que respetar porque así la naturaleza ha determinado que vengan al mundo. Entonces no es lo mismo que quien elige tal o cual situación. Y el Q de queer es una posición política. Ser queer es una posición política, no es ni una condición biológica, no es una práctica sexual, no es una determinación identitaria, no, es una posición política. Y el más es el que yo entiendo que es sumamente peligroso porque el más habla de un infinito. Si hablamos de la posibilidad de que cada uno se identifica de manera infinita con lo que quiere, en realidad lo que hace es borrar la opresión. Y si a las mujeres nos borran la condición de oprimidas, no vamos a poder luchar contra el sistema que nos oprime. No es un problema de libertad individual, nos llevan a un individualismo feroz. La ideología queer y sobre todo vinculada con todo el embate neoliberal al que la política nos obliga, nos lleva al individualismo. Y entonces cada uno hace lo que quiere, como quiere, y entonces borra las fronteras de la unidad social de distintos sectores, que son los únicos que nos ayudan a poder luchar en común y en conjunto. Por eso no hay que ser ingenuo y entrar a pensar con un poquito de mayor profundidad lo que con tanta facilidad
en estos últimos 4 o 5 años nos han estado vendiendo y las jóvenes están comprando. A mí me preocupa sobre todo cuando trabajamos la ley, esta idea de hablar de infancias libres. Creo que verdaderamente las infancias deberían ser libres y se está planteando la transexualidad y la determinación de géneros en la infancia, cuando en realidad ningún niño, ninguna niña debiera ser presionado para tomar ninguna decisión identitaria y vivir verdaderamente en libertad su infancia. Y eso me preocupa porque hay muchísimo dinero, hay clínicas, hay empresas trabajando esto, laboratorios trabajando esto, y pueden hacer mucho daño a la salud física y a la salud mental de muchos niños y niñas, que nosotras como docentes tenemos la obligación de cuidar. O sea que creo que es más complejo de lo que uno a simple vista puede creer. Y las pongo a ustedes en la situación de jóvenes, de pensar sus vínculos, sus relaciones, que sean verdaderamente libres, amorosas, igualitarias, sin ningún condicionamiento, que no tengan temor a decir lo que piensan y sienten, porque también se venden prejuicios desde posturas pseudo progresistas. Entonces a mí me ha tocado, por ejemplo, estar en grupos donde me dicen, pero no seas TERF. Dije, wow, opinar en libertad no permite que nadie te califique. Ahora se habla de cis y trans. Bueno, volvemos al binarismo. O sea, cis o sos trans. No soy ni cis ni trans, soy una mujer opinando. No me califiques nuevamente, porque es un engaño, es una trampa que inventó un psiquiatra que se llama Siush, que en los 90 dijo que había cis y trans, y ustedes compraron alegremente, pero las personas no nos dividimos en cis y trans, nos dividimos con absoluta libertad desde nuestras opiniones y desde nuestra condición biopsicosocial. Y los medios compran, yo lo digo, con qué facilidad los medios compran. Y venden, y vos prendés la tele, y están en las redes, y están en la radio, y están en la gráfica, y uno compra con facilidad todo este lenguaje. Y a veces sin comprenderlo demasiado. Los medios haciendo su trabajo desde siempre. Desde siempre sí. Jugando mesa y alimentando por ahí quizás esas cuestiones que bueno, también pasó con los femicidios. En un momento se dieron cuenta que vendían y bueno, empezaron a visibilizar, y no fue porque entendieron el problema tan grave que atraviesa el país en relación a los femicidios, sino que simplemente seguimos con los niveles muy altos de femicidio. No hemos logrado, últimamente no salen en los medios, pero nuestro femicidio diario sigue existiendo. Porque dejaron de vender quizás, porque eso también, ¿no? Bueno, hoy el tema es la pandemia, hoy el tema es otra cosa, ya no es los femicidios de todos los días, porque ya no vende quizás, y bueno, dejó de vender, dejó de aparecer. Me parece que también el papel de los medios, y qué importante estos debates en esa profundidad, porque sí, uno compra, una joven compra, y esto también que decís de clasificar, o también de esa manera tan violenta de decir, bueno, sos TERF, bueno, sos RAD, bueno, sos, no sé, bueno, lo que pasó también con el encuentro, con el nombre, tal como cual. Que bueno, son me parece necesarios estos debates, y también lo que decís, Graciela, de expresar, ¿no? Porque por ahí es como, no, porque van a decir que soy RADFem si digo que opino esto, y bueno, no, porque me van a atacar, y porque... Bueno, pero eso es ser prejuicioso, Valeria. Entonces quiere decir que desde posiciones pseudo progresistas nos están condicionando a que no digamos nuestras opiniones. Eso es autoritario.
Claro, eso es muy autoritario. Soy una mujer opinando y opino esto. Tal Tantos cual. años a callar para que ahora mis mismos grupos de feminismo o mis mismas compañeras de feminismo me callen porque opino de esta otra manera. Sigue siendo, o sea, volvemos con otros nombres, con mutaciones de cosas del patriarcado, pero volvemos al círculo inicial de tal cosa. Bueno, no voy a hablar porque desde otro lugar distinto. Antes eran los hombres los que no nos dejaban hablar, los que no nos dejaban tener decisiones sobre nuestros hijos, nuestras hijas, sobre separarnos, sobre lo que queríamos ser, y después también dentro de los movimientos feministas también estas cosas que porque no sé, me parece que porque no hay también esos debates a profundidad, sino que por ahí también va la situación, va el movimiento y no se detiene a debatir en profundidad y analizar, bueno, qué realmente estamos haciendo y qué realmente estamos discutiendo y qué realmente son las problemáticas y esto que decís vos de, bueno, los colectivos, qué son los colectivos, quiénes somos, cómo. Me parece súper interesante la profundidad, porque bueno, me parece que la profundidad de las cosas esclarece también los contextos. Si no, después, como decís vos, vamos comprando, vamos, y bueno, y seguimos entramos en la misma. Lo más preocupante de esto es porque toda la teoría queer ha entrado con tanta facilidad en las políticas públicas del Estado. Cuando tanto nos ha llevado luchar para lograr nuestras conquistas legislativas, uno se pregunta qué interés tiene el Estado en comprar con tanta facilidad estos planteos. Vos pensás que hay proyectos en este momento ingresados en el Congreso con estado parlamentario para ser debatido en comisiones para cambiar la ley de ESI. Estén alertas, chicas, porque nos van a cambiar la ley de ESI por identidad de género. Está planteado un cambio en la ley que tanto nos costó discutir y que tuvo incluso sus propias reformas, por suerte que salió en lo último una mejor ley sobre la ley de trata. También quieren, que es lo que contó Marta ayer, también quieren modificarla. Hay un proyecto del senador Cobos que ha entrado recientemente porque lo había ingresado en el 2018, fines del 2018, sobre subrogación de vientres, y había perdido trámite parlamentario, y hace 10 días, con grandes platillos, tuvo una reunión con Marley porque quiere darle un hermanito a Mirko. Miren ustedes, qué sensible, ¿no? Cuando podría tranquilamente adoptar, habiendo tantos chicos pasando hambre. Sin embargo, quiere darle un hermanito a Mirko con subrogación de vientre nuevamente, que no está permitido en la Argentina. Y Cobos ha ingresado hace una semana atrás, 10 días, nuevamente el proyecto para que se debata la subrogación de vientres. Esto que decía Marta ayer, de cómo se nos fragmenta a las mujeres el cuerpo, lleva al eufemismo de hablar del alquiler del vientre. O sea, las mujeres no somos mujeres, somos un vientre. O las mujeres somos, en los papelitos que ponen las redes de proxenetismo, somos culos o somos tetas. Nunca somos mujeres, siempre somos una parte necesaria de uso para el mercado. Entonces, esto me parece que es lo que hay que estar alerta, porque vienen con políticas públicas, el Estado viene con políticas públicas que nos va a perjudicar a las mujeres. Claro, terminamos siendo o una fábrica de mano de obra barata para la gente provida, que en realidad la gente provida, porque por ahí algo que me parecía a mí importante discutir en el momento que estaba tan heavy lo de provida, proaborto, que ¿quiénes realmente son los provida? Bueno, para esta gente que realmente provida, que desde la oscuridad de querer hacer parir a lo que sea, una fábrica
de niños o de mano de obra o un cuerpo para cosificar y para vender, siempre caemos en la misma de que nuestros cuerpos están para decidirse como sea, de, no sé, como una cosa, como una fábrica, como en fin, me parece esto importante lo que decís, Graciela, de que el patriarcado minuciosamente y muy estratégicamente va ni lento ni perezoso metiéndose también en las discusiones y en las cuestiones de género y de feminismo, como esto que decís de, bueno, las libertades, bueno, hasta qué punto realmente es una libertad y hasta qué punto es, no sé, el patriarcado metiéndose con un discurso y con una careta de, bueno, progresismo, se puede decir. Claro, ¿no? Eso es lo peligroso, que el discurso pareciera ser un discurso por izquierda, ¿no? Un discurso progresista. Y en realidad son medidas terriblemente conservadoras, autoritarias, que refuerzan la explotación, Esto me parece que es lo que hay que poder entender, si no... Y vuelvo otra vez al tema de los niños. En el tema de subrogación de vientres, acaba la semana pasada de salir un fallo de un juez de Córdoba que autoriza la subrogación de vientres para una pareja de una amiga, o sea que supuestamente es por simple altruismo, por amistad, que va a prestar su útero. Yo tengo una amiga española que está en la campaña en contra del alquiler de vientres, Berta García, que dice, si es por altruismo, ¿por qué necesita un contrato? ¿No? Si realmente va a ser una amiga y es altruista y lo va a hacer por amor, ¿por qué necesitan un contrato firmado con escribano y toda la parafernalia? Pero lo terrible de este fallo del juez de Córdoba es que autoriza que el embrión va a ser un embrión que no es de la pareja que finalmente va a maternar, sino que es un embrión anónimo. O sea, es el producto de un esperma y de un óvulo anónimos. Y a mí me preocupa muchísimo porque ese niño o esa niña que van a nacer de manera anónima ha sido comprado por un tercero que en última instancia le va a dar seguramente cariño, le va a dar educación, lo va a alimentar y le va a dar un techo. Pero ese niño nace sin historia, sobre todo cuando la Argentina en particular ha sentado política sobre la identidad de los niños. Nosotros todavía las abuelas siguen buscando a sus nietos. El tema de la identidad personal, y ya no de la identidad de género, sino la identidad personal es un derecho humano. Y a esos niños nacidos por subrogación, y en este caso peor todavía, porque ni siquiera interviene la pareja con algún aporte genético, ni siquiera, no, va a ser un embrión implantado de manera anónima, hecho por fertilización asistida. Por lo tanto, ese niño no va a tener historia. Ese niño, ¿no? ¿De qué sirve que la ciencia haya avanzado con el descubrimiento del genoma humano si a ese niño no se lo va a poder considerar en su historia personal? Claro, o sea, se le va a negar directamente. Porque... Se le niega absolutamente. Entonces, tenemos bibliotecas de psicología hablando sobre la vida intrauterina y la importancia de la genética en la identidad de las personas, y de golpe y porrazo, con este tema de la subrogación de vientres, aparece todo esto borrado. Negado los derechos humanos de los niños por nacer. Entonces digo, ¿qué estamos haciendo? Pero después, así como para la prostitución, Georgina Orellano habla del glamour, de llenarse de dinero y de estar siempre luqueada para ofrecerse. En el caso de la subrogación de vientres, lagrimeamos
porque es absolutamente enternecedor cómo una pareja que no podía tener niños tiene finalmente un niño, cuando en realidad los que más están usando, más que parejas infértiles, los que están usando la subrogación de vientres y los están anotando en la ciudad de Buenos Aires, que sí permite el registro de las personas, de niños nacidos por subrogación de vientres, aún estando prohibida, son parejas homosexuales. Digo, ¿por qué la política pública no agiliza las adopciones? Insisto, habiendo tantos niños que estarían esperando, estarían necesitando que se respete su derecho a tener una familia, un techo, educación y cariño. ¿Por qué compramos y los hacemos a la medida? ¿Por qué los queremos rubiecitos y de ojos celestes? Eso es terrible, eso es lo que nos está sucediendo. Y entonces tenemos la discusión absolutamente superficial y banal en los medios de comunicación sobre estas cuestiones de fondo. Y son sumamente políticas y tienen consecuencias prácticas para la vida de la humanidad. No son discusiones del orden de lo teórico, no son discusiones académicas, son discusiones políticas. Eso es lo que se está negando. De hecho, acá en San Juan, que nuestros legisladores, lamentablemente, en el 2018 y en parte después cuando se consiguió la ley del aborto, que somos una provincia provida, hace unas semanas circula una convocatoria por los medios de comunicación más grandes de la provincia, llamando por favor a adoptar a una nena de 2 años, como con una lista de, por favor, anótense acá en esta lista quien quiera adoptarla. Y hoy creo que vi una nota que no se anotó nadie. Qué bárbaro. Es eso que decís vos, por un lado, y después por otro lado, casas del Estado acá repletas de niños y de niñas que esperan ser adoptadas y adoptados, y después, bueno, no sé, Luciano Salazar quiere una hija perfecta, ojos celestes, no sé, con la genética perfecta, y bueno, después también me causa como mucha bronca que son los y las abanderadas de lo provida, de salvar las vidas. Claro. Van a buscar a través de esto. Pero están comprando un hijo como quien compra, no sé, un osito de peluche. Y después nosotros... No hay ningún respeto por ese niño o esa niña que están trayendo. No, y las identidades, como decís, Graciela, con la historia que tiene la Argentina después de la dictadura militar, en donde miles y miles de personas buscan su identidad y las abuelas todavía buscan a sus nietos, me parece como también un poco eso, ¿no? Como una burla a esa búsqueda de identidad y esa marca que tiene la Argentina en su historia en relación a la identidad, ¿no? Muy fuerte también. Muy, muy fuerte. Por eso digo, ojo, que así como avanzamos y tenemos grandes conquistas y estamos muy felices de todo lo que vamos ganando, también es cierto que nos pueden hacer retroceder. Hay que estar alerta, chicas. Y eso va a quedar, lamentablemente decirles, va a quedar en sus manos. El futuro está en manos de ustedes, las jóvenes. Así que no sean ingenuas. Estén alertas y pongámosle freno a las trampas del patriarcado. Bueno, Graciela, te agradecemos mucho la charla, la verdad que nos encantó poder escucharte, hablar de un montón de cosas que no sé, no te has cansado por ahora, me imagino. No, tienen que hacer mucho para cansarme. Todavía tengo cuerda. Yo les agradezco a ustedes y ahora hablando en serio, son debates para hacer con mucha seriedad y con mucha profundidad, porque van las generaciones en esto y me preocupa, insisto, me preocupan los más chicos. Que tomen con naturalidad cosas que tienen que ver con la ética. Existe la moral, chicas, existe la moral y hay que defenderla porque
porque no está mal hablar de moral y de ética. El problema es la moral y la ética de quién. Y el sentido popular y revolucionario que tiene que tener nuestra moral y nuestra ética es la que tiene que ser defendida. Y bueno, y las generaciones más jóvenes les va a quedar un paquete muy grande para luchar. Siempre hay que pensar que, bueno, que en la lucha está la felicidad también, de no dejarse avasallar. Totalmente, Graciela. Bueno, la verdad que te agradecemos un montón, pero un montón por haberte sumado a este aquelarre. Nosotros lo hacemos desde esta intención también de difundir los debates, de profundizar en los distintos temas. Y bueno, un honor para nosotros que vos, que sos una referente nacional y todo ese cholulaje tan lindo, nada, que estés acá con nosotras charlando. En un momento estábamos nerviosas, decíamos, uy, ¿qué vamos a hablar con Graciela? Nosotros dos estudiantes, jovencitas, no sé, fue como un desafío hermoso. Y bueno, nada, te agradecemos por participar de este aquelarre y bueno, para lo que necesiten, estoy dispuesta. Así que cuando quieran. Un beso y un abrazo grande a todas. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Bueno, increíble lo que fue recién poder haber charlado con Graciela. Tiene como, no sé, 1000 cosas para decir y nada, como que se nos quedó corto el programa, pero en algún momento lo vamos a seguir invitando, ¿no? A charlar. Sí, obviamente. Es muy interesante. Bueno, ella es historiadora, entonces no solo ha vivido muchas cosas, sino que sabe un montón de otras. Muy importante también ponernos a reflexionar cómo nos enseñan la historia, ¿no? Cuántos próceres conocemos que nos hayan enseñado en la primaria y en la secundaria, y cuántas personajes mujeres que también formaron parte de esa misma historia nos han sido invisibilizadas, ¿no? Como hemos, abordado en distintos temas, en distintos programas, en distintas notas que publicamos. Por ejemplo, siempre se habla de San Martín, se habla de Belgrano, pero estamos invisibilizando a un montón de otras personas que también fueron parte. Y no solo, se puede charlar desde la historia, sino también desde un montón de otras disciplinas. Sí, me pareció muy importante el debate sobre el lenguaje, el debate sobre las identidades. No, la verdad que estuvo muy interesante. Da como para volver a invitarla y atinar con un montón de otros temas, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, sin más para rosquear, esto ha sido todo. Vamos a recordar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Brujas, nos pueden encontrar en Instagram como Brujas en la Radio. También estamos en YouTube como Brujas en la Radio y en Spotify como Brujas, para cuando nos quieran escuchar, no sé, en la bici, en el auto, viajando, como sea, ahí pueden hacerlo. Y si no, también nos pueden escuchar los viernes, todos los viernes, por Vainilla Fresh, www.vainillafresh.com.ar, todos los viernes a las 20, por supuesto, porque las brujas salen los viernes. Nos pueden escuchar por ahí, también pueden chequear nuestros posts que subimos escritos, subimos uno por semana. Por ahí la situación de la cotidianidad de la vida nos complica un poco la vida, pero intentamos subir todas las semanas un post escrito de distintos temas. Y bueno, y aparte que Vainilla Fresh tiene también un montón de otro contenido muy interesante que pueden chusmear. Y les recordamos las redes de Vainilla para que puedan ahí chequear qué onda. Vainilla Fresh está en Facebook como Vainilla Fresh, todo junto, y en Instagram como vainillafresh.org. No solo nos pueden
no solo nos pueden escuchar en la digitalidad, sino que también salimos de manera tradicional en la radio comunitaria. La radio comunitaria de Hachal, 102.9 FM, La Montonera. Salimos los miércoles a las 20, así que ahí atentos los hachalleros para escuchar a las brujas. Todos nuestros horarios son a las 20, así que o en Vainilla Fresh los viernes o los miércoles en La Montonera a las 20. Y también recordarles que nos auspicia la distribuidora Olivares, agradecerle a Mile que siempre nos hace el aguante. Y bueno, ahí pueden chequear en las redes de la distri, en Instagram figura como distribuidora-Olivares. Ahí hay un montón de promos de escabio bastante zarpadas, así que péguense en una chusmeadita y bueno, nada, eso creo que sería todo por hoy. Sí, también nos pueden aportar a este proyecto, entran a cafecito.app y nos buscan como Brujas en la Radio y ahí pueden aportar como mínimo 50 pesos para que, bueno, con esos aportes podamos seguir sosteniendo este proyecto, podamos seguir haciendo programas, notas y por qué no seguir expandiéndonos. Así que bueno, aporten un cafecito, no sean yuta y escuchen, y nos vemos la próxima. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Adiós.